compartir pantalla. Muy bien, estamos compartiendo pantalla. Confírmeme, por favor, de que se aprecia que estoy compartiendo la pantalla. Sí, perfecto. Muchas gracias, Ricardo. Bien, el día de hoy vamos a hablar lo que nosotros conocemos como geodesia. Gracias, Camila, gracias, Eva. ¿Sí? Dentro de geodesia, lógicamente, vamos a hablar líneas y círculos imaginarios, coordenadas geográficas, y de paso también vamos a hablar lo que es posiciones geográficas. Comenzamos entonces. Mira, ves. Ascolta per qui, mira por acá. Tenemos primero líneas imaginarias. ¿Sí? Lo primero que vamos a mencionar son las líneas imaginarias. Cuando hablamos de líneas imaginarias, debemos recordar nosotros que tenemos dos tipos de líneas imaginarias. Tenemos lo que nosotros conocemos como eje terrestre y tenemos los radios, ¿sí? Cuando hablamos de líneas imaginarias, repito, tenemos el eje terrestre y tenemos los radios. Pregunto yo, a la palabra eje terrestre, ¿yo puedo colocarle la abreviatura de E.T? Pregunto, ¿puedo colocarle al eje terrestre la abreviatura de E.T? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede o no se puede? Te leo, ya sabes, si no deseas enviar un mensaje para todos, un mensaje privado, no hay ningún problema, yo lo leo. ¿Sí? Pregunto entonces, ¿nosotros podemos abreviar la palabra eje terrestre con las letras E.T? ¿Se puede o no se puede? En mi locura puedo, ¿verdad? Es decir, sí se puede, pero no es lo correcto. ¿Por qué no es lo correcto? Porque este privilegio de tener esa abreviatura le corresponde únicamente al ecuador terrestre, ¿sí? Ecuador terrestre. Por lo tanto, cuando tú veas E.T, no vayas a pensar, no vayas a suponer que están haciendo referencia al eje terrestre. No. Están haciendo referencia al ecuador terrestre, ¿sí? Cuando te hablen sobre el eje terrestre, tienen que decirte la palabra completa. No vamos a encontrar una abreviatura. Repito, no encontramos una abreviatura. Sí o sí, estamos hablando de la palabra completa. Ahora, si no le quieres decir eje terrestre, no hay problema, no hay problema. Le puedes decir eje geográfico, ¿sí? Le puedes decir eje geográfico o en su defecto le puedes decir línea de polos. ¿Por qué línea de polos? Porque el eje terrestre va de polo a polo, pasando por el centro de nuestro planeta. Allá, mira, ve. Como el eje terrestre va de polo a polo, por eso se le conoce como línea de polos, ¿sí? Entonces, ahí tienes eje terrestre, eje geográfico, línea de polos. Hasta ahí tú tienes las tres maneras de cómo se le denomina a nuestro eje terrestre. Este eje terrestre tiene una medida, tiene una magnitud, es cuantificable. Para que te hagas una idea, ¿sí? Y para que vayas recordando lo que tú ya conoces, estamos hablando que el eje terrestre mide 12.713 kilómetros. Esa es la medida, esa es la magnitud que tiene nuestro eje terrestre. Mide 12.713 kilómetros, ¿sí? Ahora, en esta parte nos pueden hacer 4 preguntas respecto a los valores angulares. Repito, en esta parte nos pueden hacer 4 preguntas respecto a los valores angulares. En ese gráfico que tú observas ahí, tú puedes ver el eje terrestre, puedes apreciar el plano de la eclíptica, la vertical al plano, tienes dos valores angulares de 23 grados con 27 minutos y observas al ecuador terrestre, ¿verdad? El E.T, recuerda que es el ecuador terrestre, ¿sí? Y ahí tiene su valor angular que es de 0 grados. Los 4 valores angulares que nos pueden preguntar son los siguientes. Primero, valor angular formado entre el eje y el ecuador. Repito, valor angular formado entre el eje terrestre y el ecuador, como tú puedes apreciar ahí claramente, es un valor de 90 grados. ¿Sí? La distancia entre el eje y el ecuador es un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Todo eso, desde el eje hasta el ecuador, mide 90. Pero si te preguntan a ti, no el valor angular entre el eje y el ecuador, no. Si te preguntan únicamente valor angular entre el eje y el plano de la eclíptica, de ahí sale el valor. Recuerda que desde el eje hasta lo que es el ecuador vale 90 grados.
por ahí te das cuenta que hay un valor angular de 23,27, justo que sale también, coincide con el plano de la eclíptica. Por lo tanto, el valor angular entre el eje y el plano será esa resta de 90 grados menos 23 grados con 27 minutos. Y lógicamente, esa respuesta es 66 grados con 33 minutos. Repito entonces, valor angular formado entre el eje terrestre y el plano de la eclíptica es de 66 grados con 33 minutos, ¿sí? Con 33 minutos. Hasta ahí van dos valores angulares. Tercer valor angular que te pueden preguntar. Valor angular entre la vertical al plano y el plano de la eclíptica. Mira, ve, valor angular entre la vertical al plano y el plano de la eclíptica. Lógicamente, tú ya te diste cuenta que ese valor angular tiene que ser 90 grados, ¿sí? 90 grados. Y el valor angular, ese valor formado entre la vertical y el eje, lógicamente, ¿sí? Estamos hablando de 23 grados con 27 minutos. Ahí tienes tú los 4 valores angulares que nos pueden preguntar. 2 de ellos son de 90 grados. El valor angular formado entre el eje y el ecuador y entre la vertical y el plano de la eclíptica. Ambos son de 90 grados. Entre el eje y el plano, 66,33. Entre el eje y la vertical al plano, 23,27 minutos. ¿Sí? Son los 4 valores angulares que nos pueden preguntar al respecto. Fácil, práctico, sencillo, es el eje terrestre. ¿Sí? Pasamos ahora por aquí rápidamente a los radios. ¿Sí? Primera característica, los radios son infinitos. Una característica que tienen los radios es que los radios son infinitos. Puedo trazar la cantidad de radios que yo desee, porque son infinitos. Se caracterizan porque van uniendo el centro de nuestro planeta con la superficie terrestre. Esa es una característica de los radios. Unen el centro de la Tierra con la superficie de nuestro planeta. Como habíamos dicho hace un momento, los radios son infinitos. Es decir, en todo nuestro planeta yo puedo trazar X radios, infinitos radios. Sin embargo, mencionamos que tenemos 3 radios importantes. Son el radio polar, el radio medio y el radio ecuatorial. Radio polar, radio medio y radio ecuatorial. A efectos prácticos, en este momento nos interesa únicamente el radio polar y el radio ecuatorial, ¿sí? Para verificar la magnitud de los radios. Lógicamente, en el radio que está en la zona polar, como en la parte de los polos es la parte más achatada, de nuestro planeta, lógicamente el radio polar es el que tiene la menor magnitud, comparado con el radio ecuatorial que está en la parte más ensanchada. Y ahí precisamente tú puedes apreciar y tú puedes ver lo que viene a ser la magnitud de cada uno de esos radios. El radio polar tiene una magnitud de 6.356 kilómetros y el radio ecuatorial 6.378 kilómetros, ¿sí? Claramente tú puedes apreciar de que no es igual. Si midieran lo mismo, si tuvieran la misma magnitud, diríamos entonces que la Tierra es una esfera perfecta. Pero no, la Tierra es achatada en los polos, ensanchada en el ecuador, es por ello la diferente magnitud de los radios, ¿sí? Con esto de acá, nosotros podemos decir algo respecto a los radios y a la latitud, ¿sí? ¿Qué relación creen ustedes que hay entre los radios y la latitud? ¿Sí? Entre el radio y la latitud. ¿Será una relación directamente proporcional o inversamente proporcional? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? Si nosotros podemos decir lo siguiente, para empezar, mira, ven, a mayor latitud, cuando te acercas a los polos, tenemos una menor magnitud de radio. Conforme te acercas a los polos, los radios tienden a disminuir. Eso te puedo decir yo. O te puedo decir lo contrario. Conforme te acercas al ecuador, la medida, la magnitud de los radios aumentan. Sigue siendo lo mismo, ¿sí? A mayor latitud, menor radio. A menor latitud, mayor radio. Por lo tanto, es inversamente proporcional. Esa relación que hay entre el radio y la latitud es inversamente proporcional, ¿sí? Adicionalmente,
tú vas a encontrar ciertas informaciones que te van a decir que aparte del eje terrestre, aparte de los radios, tenemos también a la vertical. ¿Cuál es el detalle? Los libros nos dicen lo siguiente: la vertical se encuentra en función de los radios. La vertical se encuentra en función de los radios. Cada radio prácticamente va a ir formando una vertical, pero no solamente en función de los radios, sino también complementada con la gravedad. Siempre se complementa con la gravedad, ¿sí? Y se suele generalizar de la siguiente manera. Se suele decir lo siguiente, ¿sí? La vertical, que está en función de los radios y de la gravedad, tiene dos extremos, ¿sí? El cenit y el nadir. La vertical tiene dos extremos, el cenit y el nadir. ¿Qué es el cenit? Es cuando el sol está en su punto más alto. Es cuando el sol se ubica en su punto más alto, ¿sí? Y en ese mismo momento, en el otro lugar del planeta, en el lugar opuesto a nuestro planeta, el sol estará en su punto más bajo. A eso se le conoce como nadir, ¿sí? Los dos extremos de la vertical son el cenit y el nadir. El cenit y el nadir. Esos son los extremos de la vertical. No te olvides que la vertical está en función a los radios y en función a la gravedad, ¿sí? En función a la gravedad. Ahora, sí, pregunto, mira por aquí. Pregunto, ¿quién será más importante? ¿El eje terrestre o los radios? ¿Quién será la línea geodésica más importante? ¿Mm? ¿Quién creen ustedes que es la línea geodésica más importante? ¿El eje terrestre o los radios? Lógico, muy bien. Estamos hablando que el eje terrestre, esa es la línea geodésica más importante. Y aquí muchos se confunden. ¿Por qué se confunden? Porque cuando te pregunten a ti, yo he escuchado, yo he visto a algunos confundirse, cuando les preguntan, línea geodésica más importante, no marcan eje terrestre, no marcan eje geográfico, no marcan línea de polos, suelen marcar el ecuador terrestre, o algunos marcan la línea ecuatorial, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que sucede? El ecuador terrestre no es una línea, no es una línea. El ecuador terrestre es un círculo, ¿sí? El ecuador terrestre es un círculo, ¿sí? A ver qué me dicen por acá. Claro, en realidad es el eje. En realidad es el eje. ¿Sí? La principal línea geodésica es el eje terrestre. Si a ti te preguntaran principal círculo geodésico, ya, no hay duda. Estamos hablando del Ecuador, ¿sí? El Ecuador terrestre. Pero si te preguntan principal línea geodésica, estamos hablando del eje terrestre, ¿sí? Son dos cosas diferentes. La confusión viene porque al ecuador terrestre también se le conoce como línea ecuatorial, lleva ese apelativo de línea. He ahí cuando muchos de ustedes suelen confundirse. Pero yo estoy convencido de que con ustedes no va a pasar eso. No vamos a llegar a esa confusión, ¿sí? Si seguimos nuevamente con los radios, mírame, vamos a tener aquí en los radios ciudades notables. Vamos a tener 6 ciudades notables. La ciudad capital más cercana al centro del planeta, la capital más alejada del centro terrestre, la capital más boreal, la más austral, la ciudad más septentrional y la más meridional. Pregunto yo, para que sea, ¿sí? Para poder localizar a la capital más cercana del centro de la Tierra, la capital más cercana del centro terrestre, ¿me tendré que localizar en la parte achatada o en la parte ensanchada del planeta? ¿Qué dicen ustedes? ¿Dónde puede estar localizada esa ciudad capital más cercana al centro de la Tierra? ¿En la parte achatada, donde los radios miden menos, o en la parte ensanchada, donde el radio mide más? ¿Sí? ¿Dónde estará esa ciudad más cercana? ¿En la parte cerca a los polos, digamos cerca a los polos, o cerca a la línea ecuatorial? ¿Dónde creen ustedes, joven señorita, dama, caballero, público presente?
¿En dónde vamos a encontrar? En la parte más achatada, correcto, en la parte cerca a los polos, ¿sí? Por ejemplo, mírame, te voy dando una pista. ¿Cuál es la ciudad capital más cercana al centro de la Tierra? Yo te escribo las 3 primeras letras, ¿sí? De esta capital. Es el Rey, ya lo completas. Yo sé que tú lo sabes, yo sé de quién estamos hablando, ¿De qué capital estamos hablando? ¿Sí? ¿Cómo se llama esa capital? Te he colocado las 3 primeras letras. Sí, te he colocado las 3 primeras letras del nombre de esa capital. ¿Sí? Vamos, te leo. Sí, sin miedo, manda un mensaje privado. No, eso no puede ser. Eso no es. Ahí no, porque yo pregunté una capital. No he preguntado por un estado. ¿Sí? Y el Reino Unido, es un estado. ¿Sí? Que está conformado por 4 países, que es diferente. ¿Sí? Ahora, estamos hablando, mira, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de rey, ya, ahí mira, complétalo. Reykjavik, ¿sí? Reykjavik es la capital más cercana al centro de nuestro planeta, ¿sí? La capital más cercana al centro de nuestro planeta. ¿Y cuál será la ciudad? Correcto, Cristian. Esa es la capital, ¿sí? ¿Y cuál es la capital más alejada del centro terrestre? Allá, mira, ve. La capital más alejada del centro de la Tierra tiene que estar sí o sí en la parte más ensanchada. Y esa parte más ensanchada está en el Ecuador. Allá, está en el Ecuador. En el Ecuador. Ya, fácil. Capital de Ecuador. Díganme ustedes, capital de Ecuador. Tú te lo sabes. Todos lo sabemos. Estamos hablando, lógicamente, de Quito. Sí, perfecto. Muy bien, Camila. Capital más alejada del centro de nuestro planeta. Estamos hablando de Quito. Luego, ¿cuál será la capital más boreal? No te olvides, por favor. Boreal es sinónimo de norte, es sinónimo de septentrional. Repito, hablar de boreal es igual a decirte norte, es igual a decirte septentrional. Es lo mismo. Hablar de austral es hablar de sur, es hablar de meridional. Es lo mismo, ¿sí? En este caso, la capital más boreal es la capital más al norte. ¿Y cuál será la capital que está más al norte? Coincide con la ya mencionada. ¿Sí? En este caso estamos hablando de Reykjavik. ¿Sí? Reykjavik. ¿Sí? La capital más boreal es Reykjavik. Correcto, Cristo. ¿Sí? ¿Y cuál será la capital más austral? La capital más al sur. Fácil, te doy una pista. ¿Sí? Te doy una pista. Para clasificar al Mundial de Rusia, le ganamos en el repechaje. ¿Sí? En esa repesca para obtener un boleto al Mundial de Rusia. A ese país le ganamos. Claro, Nueva Zelanda, perfecto. ¿Y cuál es su capital? Tú te lo sabes, yo me lo sé. Empieza con W. Empieza con W. Estamos hablando de Wellington, ¿verdad? Ahí está la capital, ¿sí? Más austral de nuestro planeta. La ciudad. Aquí estamos hablando de ciudades. Si no estamos hablando de capitales, ciudad. ¿Cuál es la ciudad más boreal? ¿Cuál es la ciudad más al norte, la más septentrional? ¿Sí? Para que te hagas una idea, se localiza en la isla más grande del planeta. Y yo sé que tú te acuerdas cuál es la isla más grande del planeta. Estamos hablando de Groenlandia. Ahí en Groenlandia hay una localidad conocida como Etag. ¿Sí? Etag es la ciudad más boreal del planeta. Y la ciudad más meridional, ¿sí? La ciudad más meridional, yo lo escribo y tú lo pronuncias. Ahí está. ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se lee? Dilo en tu mente, ¿sí? Estamos hablando de Ushuaia, ¿sí? Ushuaia. Ahora, este lugar queda en la famosa Tierra del Fuego. Queda en la famosa Tierra del Fuego. Nosotros sabemos que esta Tierra del Fuego es comprendida tanto por Argentina como por Chile. En este caso, esta ciudad más austral, sí queda en el lado argentino, sí queda en el lado argentino. Claro que los chilenos dicen que no. Los chilenos dicen que la ciudad más meridional es Puerto Williams. Y dicen eso porque
está en territorio chileno, ¿sí? Está en territorio chileno. Pero en este caso nos tenemos que tomar como base lo que figura en los libros, ¿sí? Lo que está en los libros. Y en los libros figura que la ciudad más austral del planeta es Ushuaia, se ubica en la Tierra del Fuego, en el lado argentino, ¿sí? Esa es la capital, perdón, esa es la ciudad más al sur, está más cerca a la Antártida. Lógico, está más cerca a la Antártida. Está cerca al famoso Paso Drake. Muy bien. Si seguimos por acá, pasamos al ecuador, círculos imaginarios, ecuador terrestre. Ya habíamos mencionado que a él sí le compete, sí le pertenece esta abreviatura de E.T. Cuando hacemos referencia al ecuador terrestre, vamos a decir de otras 4 maneras. La primera manera que se le suele mencionar, y que es la más allegada a él, con la cual se le suele mencionar mucho más, es la línea ecuatorial. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Nosotros sabemos que la Tierra es una circunferencia. Perfecto, excelente. Sí, excelente. Pero cuando nosotros representamos, ¿sí?, una circunferencia en un plano bidimensional, solemos representarlo como una línea, ¿sí? Solemos representarlo como una línea. Aquí está la línea, esa es la línea. Ahorita la voy a hacer crecer un poquito nada más, estoy exagerando. Ahí está la línea, ¿sí? Esa línea representa al Ecuador, ¿sí? Representa al Ecuador. Es por eso que se le conoce como línea ecuatorial, ¿sí? Se le conoce como línea ecuatorial. Ese es uno de los nombres con el cual se le conoce al Ecuador terrestre. Luego tiene otra denominación. ¿Qué es lo que sucede? Mira, ve, cuando los rayos solares caen sobre los equinoccios, ¿sí?, se producen las estaciones intermedias. Pero ahorita me importa no lo que produce, sino lo que sucede. Cuando los rayos solares caen sobre los equinoccios, ¿sí?, ahí da el nombre de una línea. Mira, ve, en la línea ecuatorial caen los rayos solares produciéndose los equinoccios. Repito, en la línea ecuatorial caen los rayos solares produciéndose los equinoccios. ¡Ah, ya! Entonces, en esa línea ocurren los equinoccios. En esa línea ocurren los equinoccios. Fácil, entonces, yo le voy a decir línea equinoccial, ¿sí? El otro apelativo que recibe el ecuador terrestre es línea equinoccial, porque en toda esa franja, en toda esa línea, van a ocurrir los equinoccios. Por eso se le conoce como línea equinoccial. Luego, le vamos a mencionar lo que tú ya conoces. Se le conoce como círculo máximo o círculo mayor. Claro, como es ese trazo geodésico, que está en la parte más ensanchada, forzosamente tiene que ser el que tenga la mayor magnitud. Cualquier otro círculo que esté en otra parte de nuestro planeta tiene que tener una menor medida, una menor magnitud. Es por ese motivo que al ecuador terrestre se le conoce como círculo máximo. Y es el punto de partida, para establecer todos los valores de latitud, ¿sí? Es el punto de partida para establecer todos los valores de latitud. Por eso se le conoce como paralelo base. Recuerda que cuando hablamos de paralelo, sí o sí estamos hablando de latitud, ¿sí? Por lo tanto, el ecuador terrestre recibe el apelativo de paralelo base. Paralelo base. Luego, sabemos que divide la Tierra en 2 hemisferios, norte y sur, septentrional y austral, ¿sí? Boreal, meridional. Ya sabes tú que es lo mismo. Pero si te das cuenta, ahí figuran 2 signos, positivo y negativo. ¿Qué es lo que sucede, joven señorita, dama, caballero público presente? Pasa lo siguiente. Todos los valores de latitud, sí, todos, sin excepción alguna, todos los valores de latitud del hemisferio norte son positivos. Todo lo que es latitud del norte son positivos. Todo lo que es latitud del sur son negativos. ¿Y para qué me sirve eso? ¿Para qué sirve eso? Dirá tu profesor. Sirve para poder localizar. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros tomamos una fotografía, ¿sí?, con nuestro equipo móvil, con el GPS activado, el geoetiquetado, y te vas a detalles, te vas a dar cuenta que ahí están los valores de coordenadas. Ahí figuran las coordenadas, tanto la latitud
como la longitud. Lo que sucede es que en esos detalles, por ejemplo, ahí no te dice que estás al norte, no te dice la palabra sur, no te dice este, no te dice oeste, poniente, levante, no, solamente sale positivo y o negativo, según sea el caso. Es por eso que debemos reconocer, debemos identificar quién es el positivo, quién es el negativo, ¿sí? Se coloca siempre primero los valores de latitud, siempre se coloca primero los valores de latitud y luego los valores de longitud, ¿sí? Y luego los valores de longitud. Si hablamos de longitud, el hemisferio este es positivo, el hemisferio oeste es negativo. ¿Cómo lo puedes relacionar para no olvidarte? ¿Por dónde se muestran primero los rayos solares? Por el este, por lo tanto tiene más horas, tiene horas adelantadas, porque ven primero los rayos solares. Por eso el hemisferio este es positivo. Y el hemisferio oeste, como luego ve los rayos solares, ve después, tiene menos horas. Por eso es el signo negativo. Con eso tú lo vas a relacionar. Con eso tú lo vas a relacionar. ¿Y por qué te digo esto? Fácil, porque te voy a colocar aquí. Mírame. Vamos a colocarte por aquí. Te coloco un valor de coordenadas, cualquiera. ¿Sí? Te coloco, a ver, vamos a colocarte, por ejemplo. Vamos a ver. Lo estoy enviando al chat, no lo sacáis. Coloco, por ejemplo, 25 grados. ¿Dónde es esto? Ahí. 30 minutos norte. Y te coloco punto y coma, o ya te coloco una I si que deseas. Y menos 85 grados, 10 minutos, ya. Mira, aquí por ejemplo, si te das cuenta, acá en el primero, para explicar, te he colocado la N, ¿sí? Para explicar. Porque si tú ves solamente 25 grados con 30 minutos, si te das cuenta, no está el signo negativo anteponiéndose al 25. Por lo tanto, yo sobreentiendo que es positivo, ¿sí? Por lo tanto, ese primer valor de latitud tiene que estar sí o sí en el hemisferio norte, ¿sí? En el hemisferio norte. Por eso te he colocado la N. Para nada más, para identificar un poquito mejor esa parte. No era necesario, pero te lo he colocado para explicar un poquito mejor. Ahora sí, la quito. Pero en el segundo grupo es longitud, ¿sí? Ahí he colocado menos 85 grados, ¿sí? Colocando la letra menos, ¿sí? ¿Qué significa eso? ¿En qué hemisferio va a estar ese valor de longitud? ¿En qué hemisferio lo va a estar? ¿En el sur? No. ¿Qué es lo que sucede? Repito de nuevo. Repito. El primer grupo, que lo voy a colocar de un color, el primer grupo hace referencia a la latitud. El segundo grupo de coordenadas hace referencia a la longitud. Siempre se presenta primero la latitud y luego la longitud. El primer grupo que está con verde era latitud, que salió norte. El segundo grupo es longitud. Y la longitud puede ser el hemisferio este o puede ser el hemisferio oeste. Y hace un momentito ya te mencioné cuándo era el positivo y cuándo era el negativo, ¿sí? Recuerda tú, ¿sí? ¿Cuándo era el positivo y cuándo era el negativo? ¿Cuál era el hemisferio positivo y cuál era el hemisferio negativo? ¿Por ahí te acuerdas o lo digo? Si no te acuerdas, no hay ningún problema, yo lo digo. Pero voy a esperar unos segunditos a ver si alguien por ahí se acuerda. A ver. Menos 85 grados con 10 minutos. ¿A qué hemisferio le puede corresponder? Le corresponde al hemisferio oeste, ¿sí? Oeste. En realidad yo no necesito colocarte la letra W, que es oeste. Yo no necesito. Suficiente con yo ver el signo negativo, ya sé que está haciendo referencia al oeste. Ya tengo que identificar que está haciendo referencia al oeste. Por lo tanto, esa ubicación que yo te acabo de dar se ubica en el noroeste de nuestro planeta, ¿sí? Ese valor de coordenadas, porque la intersección de un paralelo, que aquí está de verde, y un meridiano, que está de amarillo, ¿sí? Nos da una coordenada.
esa ciudad a nivel de coordenadas, ¿sí? Se ubica en la zona noroeste de nuestro planeta, ¿sí? Entonces, mira, te hago otro ejemplo, para que quede un poquito más claro, ¿sí? Te hago otro ejemplo. Por ejemplo, te coloco menos 19 grados, 20 minutos, no sé grados, 19 grados, 20 minutos y 118 grados, ya, listo, y 118 grados. Díganme, el primer valor, ¿sí? Que hace referencia a la latitud, el primer valor que hace referencia a la latitud, ¿en qué hemisferio se localiza? ¿En qué hemisferio se localiza ese primer valor que hace referencia a la latitud? Menos 19 grados con 20 minutos. ¿En qué hemisferio tiene que estar? ¿Sí? En el sur, por supuesto. Muy bien, Sebas, en el sur. Y el segundo valor que hace referencia a la longitud, ¿en qué hemisferio está? ¿En qué hemisferio está ese segundo valor de 118 grados? En el este. Perfecto, perfecto, Sebas, ¿sí? Entonces, esta ciudad, por coordenadas, estará en la parte sureste de nuestro planeta, ¿sí? Estará en la parte sureste de nuestro planeta, ¿sí? Muy bien, muy bien. Listo. Seguimos entonces, ¿sí? Seguimos entonces. Pasamos por acá. Tenemos paralelos, ¿sí? Cuando hablamos de círculos imaginarios, aparte del ecuador, tenemos paralelos y tenemos meridianos, ¿sí? Los paralelos, al igual que los radios, son infinitos. Tanto paralelos como radios son infinitos, ¿sí? Se les conoce, se les denomina como círculos menores. Claro, si el ecuador es el círculo mayor, cualquier otra circunferencia en cualquier parte del planeta tiene que tener menor magnitud. Por lo tanto, los paralelos sí o sí son círculos menores. Y los valores de los paralelos, recuerda que hace rato te dije, hablar de paralelos es hablar de latitud. Por lo tanto, los valores de la latitud oscilan entre los 00 grados, 00 minutos con 00 segundos, que es el ecuador terrestre, hasta los 90 grados, 00 minutos, 00 segundos, ya sea latitud norte o sur. ¿Qué significa esto, joven? Señorita, que jamás vas a encontrar un valor dato de latitud por encima de los 90 grados, ¿sí? Si tú encuentras un valor dato por encima de los 90 grados de latitud, eso está mal, está equivocado, ¿sí? Los valores de latitud van desde los 0 hasta los 90 grados. Como dato, no vas a encontrar un valor mayor, ¿sí? Pero, eso es como dato. Cuando hacemos ejercicios, si se hacen ejercicios, ahí sí vas a encontrar valores de latitud por encima de los 90. ¿Sí? O como resultado de una operación, sí vas a encontrar valores de latitud por encima de 90. Pero como dato, van entre 0 hasta los 90 grados, ya sea polo norte, polo sur. ¿Sí? ¿Qué tipo de preguntas te pueden hacer al respecto de los siguientes valores de latitud? Indique el que no corresponde. Por lo tanto, si me preguntan, indique el que no corresponde, significa que me están preguntando aquel que está pasando de ese rango de valores, ¿sí? Ahí te he colocado dos ejemplos. Te he colocado 88 grados, 119 minutos con 60 segundos y te he colocado 89 grados con 61 minutos. ¿Cuál de esos dos valores creen ustedes que estará dentro del rango permitido? ¿Sí? Ahora yo te estoy preguntando, ¿cuál de esos dos valores creen ustedes que está dentro del rango permitido? Es decir, ¿cuál de esos no pasa de los 90 grados? ¿Cuál de esos dos valores no pasa de los 90 grados? Te leo. ¿Sí? Vamos a colocarle por aquí. ¿Sí? Valor A, digamos. Valor A o el valor B. ¿Cuál creen ustedes que es el que no pasa de los 90 grados? ¿El A o el B? Te escucho una respuesta y ya con eso yo comienzo a resolver, comienzo a operar, ¿sí? El B me dicen. Leonardo me dice que el B no pasa. Vamos a ver. ¿Alguien está de acuerdo con Leonardo que el B no pasa?
Mira, debemos recordar nosotros que estamos en escala sexagesimal, ¿sí? Vamos a recordar nosotros que estamos en escala sexagesimal. ¿Qué significa eso, por ejemplo? Significa que cada 60 minutos hay una equivalencia de 1 grado. Cada 60 minutos equivalen a 1 grado. Y como ya te diste cuenta también, podemos decir también nosotros que cada 60 minutos hacen la equivalencia, cada 60 segundos, perdón, cada 60 segundos hacen la equivalencia a 1 minuto. Con eso vamos a responder. Mira, en el ejemplo A, 88 grados, 119 minutos con 60 segundos. Estos 60 segundos, ¿a cuánto equivale en realidad? Equivale a 1 minuto. ¿Sí? Voy a colocar entre paréntesis. Ahí, en realidad, hay 1 minuto. ¿Sí? En realidad, ahí nosotros podemos encontrar 1 minuto. Si hacemos eso, te das cuenta que en realidad es 88 grados con 120 minutos, ¿verdad? Porque esos 60 segundos, al transformarse en 1 minuto, va a sumar a esos 119. ¿Sí? Y si decimos que hay en realidad 88 grados con 120 minutos, si sabemos que cada 60 minutos hacen una equivalencia a 1 grado, en 120 minutos hay 2 grados. Por lo tanto, si sumamos, tenemos que 88 grados más los 2 grados que estamos encontrando, nos da como resultado 90 grados. 90 grados. Por lo tanto, aquí en realidad tenemos 90 grados. 90 grados. El valor A está dentro del rango permitido. En cambio, en el valor B, en el ejemplo B, ya te diste cuenta, ¿verdad? En esos 61 minutos, en realidad hay 1 grado con 1 minuto. Eso es lo que hay en realidad. Esos 61 minutos equivalen a 1 grado con 1 minuto. Y ya te diste cuenta que si vamos a sumar, nos va a salir como resultado que aquí, en realidad hay, ¿sí? Vamos a tener, en realidad, 90 grados con un... Hey, ¿qué pasó? Se fue para allá. ¿Sí? Ahorita lo regreso. Estaba acá. ¿Sí? Se va a dar cuenta que aquí, en realidad, hay 90 grados con 1 minuto. ¿Sí? Por lo tanto, el valor B se pasa del rango. ¿Sí? El que está dentro del valor admitido, dentro del rango admitido, es A. Es A. B se pasa del rango. ¿Sí? No vas a encontrar ese valor dato. Ahora, yo te había dicho que como valor dato no puedes encontrar más de 90. Pero, sin embargo, como resultado sí. ¿Qué es lo que sucede? Mira los valores que están abajo. Ahí estamos hablando de principales paralelos o los paralelos importantes. Para empezar, yo te digo que tenemos 4 paralelos importantes. Los trópicos de Cáncer y Capricornio, Cáncer al norte y Capricornio al sur, y 2 círculos polares, círculo polar ártico al norte y círculo polar antártico al sur. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo te pregunto? ¿Sí? Es la distancia promedio entre los 2 círculos polares. ¿Sí? ¿Cuál será esa distancia promedio entre los 2 círculos polares? Si te pregunto distancia promedio, significa por cuántos grados están separados, ¿sí? ¿Cuál es la distancia angular que los separa? Lógicamente, ¿sí? Tendremos que sumar, porque acá esta línea negra, aunque no diga nada, sabemos que esta línea negra hace referencia al ecuador terrestre, ¿verdad? Esa línea negra hace referencia al ecuador terrestre, ¿sí? Y si decimos ecuador terrestre, lógicamente sabemos nosotros que el ecuador terrestre sí o sí se está localizando a los 0 grados de latitud. Él es el ecuador terrestre. Por lo tanto, la distancia promedio entre el círculo polar ártico y el círculo polar antártico será la suma de los dos, ¿sí? La suma de los dos. Redondeémoslos aproximadamente 133 grados de separación. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Como valor dato, ninguno ha pasado de 90. Ninguno ha pasado de 90. Pero el resultado de ese ejercicio, que era nada más que sumar, sí pudo haber pasado de 90. Y en este caso pasó.
pasó de 90. El resultado está bien. El resultado está bien. ¿Qué me importa a mí de los paralelos importantes? ¿Por qué son importantes estos paralelos? Porque sirven como límite de las zonas térmicas. Estos paralelos importantes sirven como límite de las zonas térmicas. Por ejemplo, entre el Ecuador y los trópicos, tenemos precisamente la zona térmica conocida como tropical. Si tú no le dices tropical, le puedes decir tórrida, ¿sí? Tropical o tórrida, ¿sí? Ahí tienes, entre el Ecuador y los trópicos, tienes la zona térmica tropical o tórrida. Luego, entre los trópicos y los círculos polares, entre los trópicos y los círculos polares, tienes la zona térmica conocida como templada. Ahí tienes la zona térmica conocida como templada, ya sea templada al norte o templada al sur, ¿sí? Y luego, entre el círculo y los polos, tiene la zona térmica conocida como fría o glacial, ¿sí? La zona térmica conocida como fría o glacial, o ella, si te hace feliz, ¿sí? Muy bien. Es por eso que son importantes también estos paralelos, ¿sí? Sirven como límite de las zonas térmicas. Entonces, ¿quién separa la zona tropical de la zona templada? Ahí tú lo puedes apreciar, el trópico de Cáncer. Los trópicos, ya sea Cáncer o Capricornio, separan a las zonas tropicales de las zonas templadas. Y los círculos polares separan a las zonas templadas de las zonas frías o glaciares, ¿sí? Frías o glaciares. Si seguimos luego por aquí, vamos a hablar de meridianos. Los meridianos, al igual que los paralelos, al igual que los radios, son infinitos, ¿sí? Los meridianos se caracterizan porque van de polo a polo. Los meridianos van de polo a polo. No dan una vuelta completa, ¿sí? Los meridianos no dan una vuelta completa, ¿sí? Voy a prender un ratito la cámara. Mírame a mí, ¿sí? Mírame a mí. Imagínate que mi rostro, ¿sí? Mi cabeza es la Tierra, ¿sí? Mi cabeza es la Tierra. Aquí está el polo norte y aquí está el polo sur. Un meridiano va del polo a polo. Un meridiano va de polo a polo. No da una vuelta completa, no recorre todo el planeta, no. Va solamente de un polo hacia el otro polo. Y luego el meridiano que se lo pone es el que completa la vuelta. Por lo tanto, los meridianos son dos de ellos los que se necesitan para poder darle una vuelta al planeta. Son dos, ¿sí? Uno nada más hace solamente la mitad del viaje. Un meridiano solo hace la mitad del viaje. Allá solo hace la mitad del viaje, solo hace la mitad de la circunferencia. Por lo tanto, a los meridianos les voy a decir semicírculos, ¿sí? Les voy a denominar semicírculos. Los meridianos son conocidos como semicírculos, ¿sí? Ese es el apelativo que reciben. Y estos meridianos tienen unos valores que van de los 0 grados hasta los 180 grados de longitud. Si cuando hablábamos de paralelos hablábamos de latitud, hablar de meridianos es hablar de longitud. Paralelo es a latitud, meridiano es a longitud. Aquí los valores van de 0 hasta 180 grados. Es similar a lo anterior. No vas a encontrar un valor dato de meridiano que pase de 180, pero en los ejercicios sí puedes encontrar resultados superiores a 180, tal cual habíamos visto en la latitud. Es lo mismo, es lo mismo. Y aquí, cuando hablamos de principales meridianos, tenemos solamente dos. Tenemos el meridiano de Greenwich, conocido también como GMT, que es tiempo en el meridiano de Greenwich, o UTC, que es el tiempo universal coordinado. ¿Por qué es importante este Greenwich? Primero, porque establece la hora internacional, ¿sí? Sí o sí, cuando hagan referencia a Greenwich, están hablando de la hora internacional. Greenwich establece la hora en todo nuestro planeta. Muy aparte de que divide la Tierra en dos hemisferios, el este y el oeste. No te olvides, por favor, los sinónimos que tenemos para el este y para el oeste, ¿sí? Te lo voy a colocar por aquí. Yo sé que tú te acuerdas, pero siempre es bueno tenerlo, ¿sí? Siempre es bueno tenerlo por acá. A ver, si tú no le dices este, ¿cómo le vas a decir? Si tú no le dices este, le puedes decir oriente o le puedes decir levante, cualquiera de los dos. Si tú no le dices oeste, le puedes decir
occidente o le puedes decir poniente. O le puedes decir poniente. Es lo mismo, ¿sí? Este es oriente levante, el oeste es occidente poniente, ¿sí? Greenwich divide la Tierra en estos dos hemisferios y establece todos los meridianos. Es el punto de partida para hacer todos los meridianos. Es por eso que Greenwich también es conocido como el meridiano base, ¿sí? Ese es el otro apelativo con el cual se le conoce a Greenwich, ¿sí? GMT, UTC, meridiano base. Y si le quieres dar un valor angular, meridiano de 0 grados. Si le quieres dar un valor angular, meridiano de 0 grados. El antimeridiano, el antimeridiano es lo opuesto a Greenwich. Es lo opuesto a Greenwich. Todos los meridianos están separados, ¿sí? Todos los que son opuestos, todos los meridianos opuestos están separados por 180 grados. Repito, todos los meridianos opuestos están separados por 180 grados, ¿sí? Si el meridiano base es 0 grados, el que se le opone es el meridiano de 180. Este antimeridiano de 180 grados es el opuesto a Greenwich. Este antimeridiano de 180 grados o meridiano de 180 grados, porque también lo puedes encontrar así, meridiano de 180 grados, es el opuesto a Greenwich. Y es importante porque establece el cambio de fecha. Establece el cambio de fecha. Por eso se le conoce como línea internacional del tiempo, ¿sí? Es por como establece el cambio de fecha, se le conoce como línea internacional del tiempo. Veamos esto con este gráfico. Veamos esto con este gráfico. Aquí tienes, en la parte izquierda, tienes el meridiano base. En la parte derecha tienes el antimeridiano. ¿Qué es lo que te puedes dar cuenta tú, joven señorita? Puedes darte cuenta, mira, a ver, primero, en la parte izquierda, el meridiano base, tú ves el trazo. Ese trazo geodésico, ¿sí? Es un meridiano normal, está trazado de la manera normal, como se trazan todos los meridianos. Pero ¿qué pasa con el antimeridiano? Si te das cuenta, el antimeridiano no tiene el trazo normal, como lo tendría cualquier meridiano, no. Lo que pasa, ¿sí? Va teniendo entradas y salidas, como si fuera zigzagueando, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Este antimeridiano va procurando evitar pasar por países, ¿sí? Busca evitar cortar un país en dos. Busca evitar eso. ¿Por qué? Porque este antimeridiano, al establecer el cambio de fecha, significa lo siguiente, ¿sí? De ese antimeridiano hacia la derecha, significa que hay 24 horas menos. De ese antimeridiano hacia la izquierda, hay una zona que puede llegar a tener 24 horas de más. Es por eso que busca evitar pasar por países. ¿Por dónde pasa este antimeridiano? Pasa por el Océano Pacífico, ¿sí? Pasa por la zona que le corresponde a Oceanía, ¿sí? Oceanía. Por esas zonas pasa, ¿sí? Si te das cuenta, en lo que viene a ser los puntos cardinales, tanto el este como el oeste en el meridiano base, en el antimeridiano están invertidos. Claro, porque tú estás viendo la otra parte, ¿sí? En el meridiano base es normal que tú veas el este y el oeste. Así lo vemos siempre. Pero si yo doy la vuelta al planeta, imagínate que eres Diosito y le das la vuelta al planeta, tú vas a verlo de esa manera, como está en el antimeridiano. El este va a invertir su posición con el oeste, ¿sí? Esos van a invertir su posición. Y eso nos conlleva a nosotros decir lo siguiente. ¿Qué pasaría si tú te ubicas específicamente en esa línea del antimeridiano? Tú estás ahí, en esa línea del cambio de fecha. ¿Qué pasa si tú cruzas esa línea? Si tú das un paso, un solo paso, y estás cruzando esa línea, ¿sí? De acuerdo a la dirección donde tú cruces la línea, tú puedes irte a un lugar que tenga 24 horas de más o puedes irte a un lugar que tenga 24 horas de menos, según cómo des ese paso, con la condición de que tú estás en esa línea, en ese trazo geodésico, en el antimeridiano, ¿sí? Cuando tú cruzas hacia la derecha, imagina aquí está la flecha, cuando tú cruzas hacia la derecha, estás yendo a una zona que tiene menos horas. En este caso, estás yendo a una zona que tiene 24 horas menos. Tú estás dando un paso nada más. Si tú das un paso hacia la derecha, vas a ir a una zona que tiene 24 horas menos.
¿sí? 24 horas menos. Por lo tanto, ¿ganarás o perderás un día? ¿Qué opinas tú? ¿Tú crees que estás ganando o perdiendo un día si estás yendo a una zona que tiene 24 horas menos? Si tú estás yendo a una zona que tiene 24 horas menos, vas a volver a vivir las mismas horas de un día que ya viviste, ¿sí? Vas a vivir las mismas horas de un día que ya viviste. Por lo tanto, vamos a decir que aquí ganamos un día, porque vamos a volver a vivir las horas, ¿sí? Vamos a volver a vivir esas mismas horas. Si algo te quedó pendiente, lo haces, ¿sí? Si te olvidaste de enviar el trabajo, lo haces, ¿sí? Porque estás retrocediendo un día, estás yendo hacia atrás 24 horas. Pero si tú cruzas hacia la izquierda vas a una zona que está adelantada, ¿sí? Por ejemplo, tú irías de lunes a la medianoche, automáticamente te pasas martes a la medianoche. Estás yendo a una zona que tiene 24 horas de más. Por lo tanto, aquí vamos a decir que perdemos un día. ¿Por qué se dice que perdemos un día? Porque son 24 horas que no vas a vivir. Son 24 horas que no vas a vivir. Si quiero celebrar 2 veces mi cumpleaños, para que celebres 2 veces consecutivas tu cumpleaños, tienes que cruzar el antimeridiano hacia la derecha. Hacia la derecha, ¿sí? Hacia la derecha. Porque aquí en el este tu cumpleaños está terminando, en el oeste tu cumpleaños recién va a empezar, ¿sí? Claro, perdemos un día, aunque nos adelantamos también un día. Es por ese motivo que perdemos un día. O sea, nos estamos adelantando, estamos haciendo un salto en el tiempo de 24 horas, por así decirlo, si entiendes por ahí el término. Estamos haciendo un salto en el tiempo de 24 horas, pero se dice que perdemos un día porque todas esas horas, esas 24 horas, no las vas a vivir, no las vas a aprovechar, ¿sí? No puedes aprovechar esas 24 horas, ¿sí? Son 24 horas desperdiciadas, por así decirlo. Es por eso que se dice que cuando cruzamos hacia la izquierda, vamos a perder un día, ¿sí? Vamos a perder un día, ¿sí? Muy bien. Acá dice Perú, a Perú lo voy a borrar. Muy bien, ¿sí? Ahora, si seguimos por aquí, veamos coordenadas geográficas. Ojo, ojo, aquí hay una definición que nos dice, la intersección de un paralelo y un meridiano nos da como resultado una coordenada geográfica. ¿Eso es correcto? Sí, sí es correcto. Esa es una definición aceptada, ¿sí? La intersección de un paralelo con un meridiano nos da una coordenada geográfica. Sí, está bien, está perfecto. Eso está aceptado, ¿sí? Pero ojo, cuando hablamos de coordenadas geográficas, estamos hablando en realidad que tenemos que utilizar estas coordenadas para localizar un punto cualquiera con una precisión matemática, ¿sí? Vamos a localizar un punto cualquiera con una precisión matemática. Y esa precisión matemática nos la dan en realidad 3 factores: la latitud, la longitud y adicionalmente la altitud. Adicionalmente la altitud. Te pongo un caso. Imagínate que tú eres un francotirador. Te ponte ese caso. Tú eres un francotirador. Te dan como objetivo, que tienes un objetivo, tienes ahí un objetivo, una persona X que está en un edificio de 30 pisos. De 30 pisos. Te dan los valores de coordenadas, coincide con ese edificio. 30 pisos. ¿Sí? La idea es, ¿a qué ventana vas a disparar? Te dieron el valor de latitud y el valor de longitud, pero no te han dado la altitud. No vas a saber a quién dispararle, ¿verdad? Entonces, ¿quién te complementa a ti esa coordenada geográfica? Lo complementa la altitud. Por eso el GPS es un sistema de triangulación. Latitud, longitud y altitud. ¿Sí? En realidad hablamos de los 3. Pero decir que la intersección de un paralelo y un meridiano nos da una coordenada geográfica es súper, hiper, archi, recontra aceptado, ¿sí? Es aceptado, solo que se complementa mejor a... Sí, la única observación que te hago. Lógicamente, cuando hablamos
hablamos de los paralelos, ¿sí? Hablar de latitud es hablar de paralelos. Cuando hablamos de longitud, hablamos de los meridianos, y cuando hablamos de la altitud, tomamos como referencia el nivel del mar, metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Ahora, ¿qué tipo de preguntas te pueden hacer a ti? Te pueden hacer, aquí mira, ven, el siguiente tipo de preguntas. ¿Es la distancia angular de un punto cualquiera? Ojo, es la distancia angular de un punto cualquiera respecto al ecuador terrestre. ¿Sí? Si te hacen ese tipo de pregunta, ¿es la distancia angular de un punto cualquiera o de una ciudad X, ¿sí? Hacia el ecuador terrestre o hacia la línea ecuatorial? Estamos hablando de latitud. Latitud. ¿Sí? Si te preguntan, ¿es la distancia angular o la distancia promedio? ¿Es la distancia que separa a un punto cualquiera del planeta respecto al meridiano base? Te están hablando de longitud. ¿Sí? Tienen varias maneras de hacerte la pregunta. Y la respuesta o es latitud o es longitud. Nada más. Nada más. La respuesta o es latitud o es longitud. Fácil, sencillo. Mira, a ver, ¿qué dice por acá? Todos los puntos situados en un mismo paralelo tienen la misma latitud. Todos los puntos situados en un mismo paralelo tienen la misma latitud, ya sea norte o sur. Y todos los puntos situados sobre un mismo meridiano, sí o sí, tienen que tener la misma hora. Todo lo que esté en un mismo meridiano tiene que tener sí o sí la misma hora. ¿Sí? Luego, pasamos por aquí a posiciones geográficas. ¿Sí? Pasamos a posiciones geográficas. Cuando hablamos nosotros de posiciones geográficas, ¿sí? Vamos a tener tres tipos de posiciones geográficas. Tienes anteco, tienes perieco y tienes antípoda. Acá hemos colocado un gráfico. ¿Sí? Hemos colocado un gráfico y hemos colocado como valores angulares 30 grados norte, 30 grados sur. ¿Sí? Se me antojó colocar esos valores. Y hemos colocado 140 grados oeste. ¿Sí? Y no es un antojo, era necesario colocar los 40 grados este. Ahí tienes 4 valores angulares. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Vamos a tomar una intersección, un paralelo con un meridiano. ¿Sí? Latitud con longitud. En este caso, todos los puntos de partida va a ser la intersección que tiene la letra A. ¿Sí? Ese valor de coordenada de la letra A. ¿Cuál es el valor de coordenadas de A? Lógicamente, 30 grados norte con 140 grados oeste. ¿Sí? De 30 grados norte con 140 grados oeste, que es a partir de ahora le voy a decir A, ¿sí? De esa A vamos a sacar su anteco, su perieco y su antípoda. Vamos a encontrar anteco, perieco y antípoda de A. ¿Sí? Mira, ve, cuando te pidan encontrar el anteco de una ciudad cualquiera, lo único que tienes que hacer es ubicarte en la segunda letra, que en este caso es la letra M. ¿Qué significa esto? Más que nada para que te des una pista, para que tengas un recordatorio de qué es lo que tienes que hacer. ¿Sí? Cuando te pidan el anteco de algo, mi segunda letra es la N. ¿Qué significa? Que donde vea norte, lo convierto sur. O donde veo sur, lo convierto norte. Y se acabó. No tengo que hacer nada más. No tengo que hacer nada con los valores angulares. No tengo que hacer nada con los valores angulares. Mi único trabajo en la vida para encontrar el anteco de una ciudad es invertir norte por sur o viceversa. Y se acabó. Y se acabó. Entonces, mira, ven, ¿cuál será? ¿Cuál será el anteco de 30 norte y 140 oeste? Primero quiero que me respondas, ¿cuál es el anteco de A? ¿Cuál es el anteco de 30 norte y 140 grados oeste? Te doy 5 segundos. Fácil, simple y sencillo. Fácil, simple y sencillo. ¿Cuál es el anteco de 30 norte y 140 grados oeste? Si mi único trabajo en la vida es cambiar el hemisferio. Por lo tanto, como tú ya te diste cuenta, la respuesta es 30 grados sur y 140 oeste. Si te das cuenta, lo único que ha cambiado es el sur. Es lo único que ha cambiado, ¿sí? Es lo único que ha cambiado. Si figuraba norte, ahora figura sur. Pero ¿qué otra información podemos encontrar? Para empezar,
Lo que se mantiene es la hora. Claro, porque el anteco de A sigue ubicándose a 140 grados oeste. Están en el mismo meridiano, tienen que tener la misma hora. Están en la misma zona térmica. En A, por ejemplo, estará en la zona térmica templada, lo mismo que B. La distancia al Ecuador es igual, porque los dos están a 30 grados de latitud respecto al Ecuador. La distancia ha cambiado. Que estén en diferente hemisferio es otra cosa, pero la distancia al Ecuador, ¿sí? Eso no ha cambiado, ¿sí? Eso no ha cambiado. La distancia al Ecuador no ha cambiado. La distancia respecto a Greenwich, al meridiano base, tampoco ha cambiado, ¿sí? Tampoco ha cambiado. Lo único que ha cambiado es la estación. Si en A está en verano, en B, que es el anteco, ¿sí? Será invierno, ¿sí? Luego, cuando te pidan encontrar el perieco, si te piden encontrar el perieco de cualquier lugar, lo único que vas a hacer es, nuevamente la segunda letra, la E, vas a agarrar lo siguiente, ¿sí? Donde es oeste, lo vuelves este, y viceversa, ¿sí? Donde es oeste, lo vuelves este, y o viceversa, pero adicionalmente agarra 180 grados, eso siempre lo vas a tomar como referencia, agarra 180 grados, y esos 180 grados le vas a restar el valor dato. 180 grados menos el dato, ¿sí? Y ese dato, en este ejemplo, es 140 grados. Allá, fácil. Entonces, cuando me pidan encontrar un perieco de X ciudad, ¿qué es lo que hago? Solamente me voy a preocupar tanto por el este como por el oeste. Voy a invertir hemisferios, ¿sí? En lo que son letras, invierto hemisferios. Y en lo que es número, es decir, en la operación, agarro 180 grados y le resto el valor dato que me han dado respecto a la longitud, porque eso es lo que cambia, los meridianos, la longitud, ¿sí? ¿Podría repetir como si el anteco? Claro, ¿sí? Mira, ver, repito el anteco. Lo único que tenemos que hacer en el anteco, vamos a copiar todo. En el anteco copiamos todo tal cual es, pero donde tú veas la N de norte, lo borras y lo conviertes sur. O donde veas la S de sur, lo borras y lo conviertes norte. Y se acabó. No hay nada más que hacer en anteco. No hay nada más que hacer en anteco, ¿sí? En perieco es, ¿sí? Donde ves este, lo vuelves oeste. Donde ves oeste, lo vuelves este. Y el valor angular dato agarra 180 menos el dato. Y como bien dice por aquí Antonio, en este ejemplo es 180 menos el dato, pero en este caso no es 40, el dato es 140, porque estamos tomando como referencia A. ¿Sí? 180 menos 140. ¿Cuál es ese resultado, lógicamente? Estamos hablando de 40 grados. ¿Sí? Ahora, ¿sí? Ya sabes dónde lo has sacado, mira, ve. ¿Sí? ¿Sabes? Lo que viene a ser latitud, aquí no ha cambiado. Si en A es 30 norte, su perieco también. Eso no cambia, no va a variar. Lo único que cambia está en función al este y al oeste. Si te ubicas en A, antes era oeste, ahora será este. ¿Sí? Antes era 140, ahora es 180 menos 140, 40 grados. Aquí tienes, ¿sí? En este ejemplo es C. C es el perieco de A. C es el perieco de A. ¿Sí? No, A no ha cambiado. A no ha cambiado. Mira, aquí está. ¿Sí? Ahí está A. A es 30 grados norte y 140 oeste. El perieco sigue siendo 30 norte. Sigue siendo 30 norte su perieco, pero ahora es 40 grados este. 40 grados este. ¿Qué podemos apreciar ahí? Que se mantiene la estación, se mantiene la zona térmica, la distancia al Ecuador. Lo que ha cambiado es la hora, diferente hora y diferente distancia a GMT, a Greenwich, ¿sí? Porque una cosa es 40 grados de separación y otra cosa es 140, ¿sí? La distancia respecto a Greenwich ha cambiado. Y la antípoda, ¿qué es la antípoda, joven? La antípoda, joven señorita, no caballero público presente. Primero te digo la definición. La antípoda es dos lugares diametralmente opuestos. La antípoda es dos lugares diametralmente opuestos. Ese es su concepto, ¿sí? Su definición.
Aquí en la antípoda haces tanto el anteco como el perieco. Haces los dos puntos. En la antípoda haces tanto el anteco como el perieco. ¿Sí? Por lo tanto, ya te diste cuenta. Mira, ve. Si hago tanto el anteco como el perieco, allá. ¿Cuál será la antípoda de 30 norte y 140 oeste? Fácil. Me ubico en el anteco. En el anteco, ¿qué era lo que había cambiado? El 30 sur. Ya no es 30 norte, ahora es 30 sur. Lo demás se mantuvo. Por lo tanto, comienzo con 30 sur. Porque donde veo norte lo vuelvo sur. Y luego, en mi perieco, mira, ¿qué es lo que cambió? Ya no era 140 oeste, ahora es 40 este, ¿verdad? Eso es, ¿qué es lo que sucede? Mira, repito, la antípoda es tanto el perieco como el anteco. Es los dos al mismo tiempo. Antípoda es tanto el perieco como el anteco. Hace los dos. Donde ves norte lo vuelve sur. Ya no es 30 norte, ahora tiene que ser 30 sur. Donde ves oeste lo vuelves este. Pero no te olvides del 180 menos el dato. Es 180 menos el dato. Es por eso que ahí está la respuesta. La antípoda de A será 30 grados sur con 40 grados este. En ese gráfico se representa con la letra D. Está representado con la letra D. Y ahí tienes tú lo que ha cambiado y lo que no ha cambiado. ¿Sí? Se mantiene la zona térmica, se mantiene la distancia del Ecuador. Lo que ha cambiado es la estación, ha cambiado la hora y ha cambiado la distancia respecto a Greenwich, la distancia respecto a GMT, al meridiano base. ¿Sí? Muy bien. Para cimentar esta parte, aquí tienes un ejemplo. ¿Sí? Hagamos acá. A ver, dice, si las coordenadas de un lugar son 35 grados de latitud norte y 62 grados de longitud este, ¿cuáles serán las coordenadas de su antípoda? ¿Cuáles serán las coordenadas de su antípoda? ¡Allá! Me dice antípoda. Por lo tanto, la antípoda era tanto el anteco como el perieco. Eran los dos. Eran los dos, ¿verdad? Eran los dos. Por lo tanto, me concentro aquí. Me voy a concentrar por acá. Voy a darle un pequeño espacio. Voy a darle un espacio. Uno más. Ahí está. ¿Sí? Mira, ve, ubícate por aquí. Ubícate por acá. Pum, 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 pum. A ver. ¿Cuál será tanto el anteco como el perieco? Por ahí me están respondiendo la D. Por ahí me responden la D. Perfecto, excelente. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Sigue siendo 35 grados, claro, pero ahora lo contrario a norte es sur, ¿verdad? En el anteco, donde era norte, lo vuelvo sur. Y luego, ¿qué hacía con el otro? Era 180 menos, en este caso menos el dato, que es 62. Y eso es igual a decirte 118 grados. Solo que, como aquí en el dato es el este, hay que cambiarlo de hemisferio, ahora es el oeste. Y ahí está la respuesta que ustedes me están dando. 35 grados sur y 118 grados oeste. ¿Sí? Esa es la respuesta. Fácil, simple y sencillo. ¿Sí? Si te das cuenta, es sencillo. Luego, aquí tienes una imagen donde está el recorrido de los principales paralelos y meridianos. ¿Sí? Ahí tienes el ecuador terrestre, los trópicos, los círculos y el meridiano base. ¿Por qué lugares pasa? ¿Sí? Tanto de América, Europa, Asia, África, Oceanía, etc. ¿Por qué lugares pasa? ¿Sí? Imagínate que tú ya lo tienes hecho, tú ya lo has visto, imagínate que ya lo tienes ahí, ¿sí? Cimentado en tu cabecita. Pregunta, ejemplo 2. ¿Qué continentes son atravesados por el círculo polar ártico? Allá, mira, ve, círculo polar ártico. Retrocede un poco para que tú veas. Mira, ve, círculo polar ártico. Aquí está. Tienes, por ejemplo, América, tienes Europa y Asia. ¿Sí? América, Europa y Asia. Allá, entonces mi respuesta será besito, ¿verdad? Ejemplo 2 es besito. En el ejemplo 3, países como Colombia, República Democrática del Congo e Indonesia son recorridos por, ¿sí? Estos son el tipo de preguntas que te pueden hacer al respecto, por eso te he colocado como ejemplo, ¿sí? Por eso tú tienes que recordar esto de acá. Tienes que procurar recordar, ¿sí? Si te puedes aprender la mayor cantidad de países, excelente.
mejor, ¿sí? En este caso, en el ejemplo número 3, la respuesta será círculo ecuatorial. Por eso lo retrocedí un poquito, para que tú te fijes en Colombia. Colombia solo aparece en el ecuador terrestre, que en este caso aquí está el círculo ecuatorial, ¿sí? Muy bien. Pasamos por aquí. Pasamos a las preguntas. Primera pregunta dice, cualquier semicírculo de la esfera terrestre que va de polo a polo es una línea imaginaria que toma el nombre de... ¿Cómo se le conoce a los semicírculos? Esa es la pregunta. ¿Qué apelativo, qué denominación reciben los semicírculos? Vamos, te leo. Meridiano. Excelente, muy bien, perfecto. Perfecto. Dedito. Dedito, excelente, muy bien. Pregunta 2. Los límites matemáticos entre las zonas climáticas polares y las zonas templadas se encuentran constituidos por... En otras palabras, nos está preguntando, ¿quién separa las zonas templadas de las zonas polares? Dedito me dice por ahí me dicen dedito. Uno, estoy leyendo lo anterior, creo. ¿Quién separa a las zonas templadas de las zonas polares? Recuerda tú que los trópicos separan la zona tropical de la zona templada. ¿Sí? Los trópicos separan la zona tropical de la zona templada. ¿Sí? Por lo tanto, ¿quién separa a la zona templada de la zona polar, fría o polar? Estamos hablando de los círculos polares. Clave, dedito. Dedito. Correcto, Camila. Clave, dedito. 2, dedito. Pregunta número 3. Dice, pregúntale a San Marcos. Dice, la distancia angular que hay en un arco de paralelo comprendido entre cualquier lugar de la superficie terrestre y el meridiano de Greenwich. A ver, es la distancia que hay de un paralelo respecto al meridiano, ¿sí? Es la distancia que hay de un punto cualquiera, si quieres leerlo así, de un punto cualquiera respecto al meridiano. Listo, ¿sí? Ya se acabó, ya salió. Es la distancia que hay de un punto cualquiera respecto al meridiano, ¿sí? Si hablamos de meridiano, hablar de meridiano, ¿de qué estábamos hablando? Te lo dije. Meridiano, longitud, correcto. En este caso, avioncito, ¿sí? La distancia que hay de un arco de paralelo comprendido entre cualquier lugar de la superficie de Greenwich es longitud. 3 aviones. Pregunta 4. La coordenada geográfica de la ciudad de Lima es 12 grados de latitud sur y 77 grados de longitud oeste. Esa es la ubicación de una parte de Lima, ¿sí? 12 grados sur y 77 grados oeste. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde con la ubicación? ¿Sí? ¿Cuál es la alternativa correcta? A ver, decimos, con esos valores, tanto de latitud como de longitud, ¿sí? En Lima se encuentra en una zona de alta latitud. Falso. La alta latitud está por encima de los 60. Y ahí está 12. Falsaza. Avión es falsa. Besito, a ver, besito. ¿Qué nos dice el besito? Por ahí Antonio nos dice la D. A ver, vamos directo a la D. ¿Qué nos dice la D? Está dentro de la influencia de una zona climática tropical. ¿Sí? ¿El Perú está en la influencia de una zona climática conocida como tropical? Por supuesto, sí. Eso es lo correcto. ¿Sí? Eso es lo correcto. La zona tropical va desde los 0 hasta los 23 grados con 27 minutos de latitud, ya sea norte o sur. El Perú está en ese rango. Perfecto, excelente, muy bien. 4 deditos. 4 deditos. Pregunta 5. Dice, hay las coordenadas de B según el siguiente gráfico. Fácil, ya salió. Te doy 30 segundos porque soy generoso, soy todo bondad, soy toda amabilidad. Te doy 30 segunditos para que encuentres las coordenadas de B. 5 deditos me dicen por ahí. 5 deditos.
No es dedito. No es dedito. Mira, ven. Vamos a sacarlo de la siguiente manera. Primero, te das cuenta que hacia el lado izquierdo hay un 0, ¿verdad? Hacia el lado izquierdo hay un 0 y luego hay valores por encima de él, ¿sí? Por encima de él. Ahí estamos hablando de latitud, ¿sí? La ubicación de ese 0 hace referencia a dónde está el ecuador terrestre, ¿sí? Y el 0 que está a la derecha en la parte superior, en la parte superior, ¿sí? Hace referencia a Greenwich, ¿sí? Tenemos en este caso, por latitud está en el norte y por longitud está en el oeste. Por ahí me dicen casita y por ahí me dicen, es la A, profe, 40, latitud sur. A ver, ahora me dicen al revés. A ver, también participen, eso es lo que me gusta, eso es lo que me gusta. En este caso, por latitud está al norte y por longitud está al oeste. En este caso, B se ubica a 40 norte y 17 grados oeste. Correcto. Muy bien, Flavio. Muy bien, Brian. Sí, estamos hablando de casita. ¿Sí? Estamos hablando de casita. ¿Sí? 5 casitas. No hay problema entonces. Pregunta número 6. Dice, se tienen las siguientes coordenadas geográficas. ¿Sí? De lo anterior, ¿qué es lo correcto afirmar? A ver, de esas coordenadas geográficas. ¿Sí? Veamos. ¿Cuál es lo correcto? Pregunta 6. Dice, ahí tú tienes las coordenadas, tú lo puedes leer, las puedes observar, 50 norte, 40 oeste, 60 sur, 75 este y así sucesivamente. Tienes 4 valores de coordenadas. A ver, alternativa A, dice 1 y 4 tienen la misma longitud, 1 y 4 en romanos tienen la misma longitud. ¿Qué opinan ustedes? ¿Varón o falsa? ¿Varón o falsa? 1 y 4 en romanos tienen la misma longitud. Falsa. Los dos están a 40 grados, pero uno está al oeste y el otro está al este. Falsaza. Falsaza. Alternativa B. ¿Qué dice? 1 y 3. 1 y 3 se ubican en el mismo paralelo. 1 y 3 se ubican en el mismo paralelo. Falsaza. Correcto. Falsaza. Alternativa C. Dice 1 y 4. 1 y 4 se ubican en el mismo hemisferio con respecto a Greenwich. ¿Sí? Con respecto a Greenwich están en el mismo hemisferio, 1 y 4. Falsaza. Muy bien lo que nos dice Antonio. ¿Sí? Perfecto. Por lo tanto, la respuesta ya sin siquiera leer será la dedito. ¿Sí? 1 y 4 tienen la misma distancia angular respecto al ecuador. Sí, los dos están separados a 50 grados. En este caso, incluso de la latitud norte. ¿Sí? 6 deditos. Perfecto. Pregunta 7. Pregunta 7. Dice, las líneas imaginarias que indican la máxima incidencia perpendicular de los rayos solares corresponden a ver, las líneas imaginarias que indican la máxima incidencia perpendicular de los rayos solares corresponden a ver, por la forma del planeta, por el paralelismo de los rayos solares no caen con el mismo ángulo de incidencia sobre el planeta. En realidad, la parte donde cae con mayor ángulo de incidencia es en el ecuador. Es en el ecuador. Es por ese motivo que si la zona cerca al ecuador, la zona cerca al ecuador son las zonas pues de mayor temperatura, la zona tropical. Sin embargo, ¿sí? Acá nos, mira, vamos, hay que leer la pregunta, dice, las líneas, estamos hablando de plural. Para empezar, es una respuesta en plural. Segundo, que indican la máxima incidencia perpendicular de los rayos solares. Allá, máxima incidencia solar. ¿Sí? Máxima incidencia perpendicular. O sea, lo que puede llegar hasta lo máximo, ¿sí? Perpendicular, ¿sí? De los rayos solares. Con eso voy a tomar como punto de referencia las estaciones. Las estaciones, en este caso las extremas, sobre todo el verano. ¿Cuándo ocurre el verano? Cuando los rayos solares caen en los trópicos de Cáncer y o Capricornio. Hasta ahí vamos a encontrar una máxima incidencia perpendicular. Luego ya pasa a ser básicamente tangencial.
Por lo tanto, con lo que te acabo de decir, ya te dije la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? No es dedito. No es dedito. Beso. Correcto. Beso. Los trópicos. Muy bien. Pregunta 8. Señale las características que corresponden a los meridianos. A ver, señalemos lo que corresponde a los meridianos. A ver, los meridianos se unen en los polos y pueden formar círculos máximos. ¿Los meridianos se unen en los polos? Sí. Sí, se unen en los polos porque donde termina uno comienza el otro. ¿Pero pueden formar círculos máximos? No. El único que forma un círculo máximo es el ecuador. No hay más. Falsa. Falsaza. Los meridianos dividen a la Tierra en partes iguales, así como el ecuador. Los meridianos no. Un solo meridiano. El único que divide la Tierra en partes iguales es el meridiano base. Es el meridiano base. Por lo tanto, no. Falsa. Falsa. ¿Sí? Y 3. Son semicírculos cuyo plano es el eje terrestre. ¿Los meridianos son semicírculos? Sí. ¿Cuyo plano es el eje terrestre? Sí. Sí. Entonces, 8. La alternativa es 3 en romanos. La alternativa es 3 en romanos. No hay respuesta. Claro, los meridianos dan una vuelta. O sea, cuando tú juntas los meridianos, sí. Pero, aquí que te dicen los 1 romanos, ¿y pueden formar círculos máximos? No, no forman círculos máximos. Los círculos máximos no están formados de esa manera. Están formados en una forma más horizontal. Y el único que va a formar un círculo máximo es el ecuador. Ningún meridiano puede formar un círculo máximo. No hay meridiano que forme un círculo máximo. No hay, no existe. Por lo tanto, clave enanito. ¿Sí? Enanito, ahí colócale 3 en romano. Sí, solo 3. Correcto, solo 3. Luego, pregunta 9. Dice, entre el Ecuador y la ubicación de una ciudad que existe una distancia angular de 35 grados. Allá, entre el Ecuador terrestre y la ubicación de una ciudad, existe una distancia angular de 35 grados. Si este lugar de 35 grados, además, se ubica en el hemisferio boreal, recuerda que boreal es norte, ¿sí? Boreal es norte. Entonces, ¿qué podemos afirmar de dicho lugar? Recapitulando, ese lugar se ubica a 35 grados de latitud norte. Esa es la ubicación de ese lugar, 35 grados de latitud norte. Con eso, veamos lo siguiente. Alternativa A, ¿sí? ¿Se ubica a 35 grados de latitud norte? Sí, eso es verdad. Pero ubícate ¿qué dice en la alternativa B? ¿Se ubica en una zona de latitud media? Sí, la latitud media va de 30 a 60 grados. Va de 30 a 60 grados. La C no es porque me dice longitud. Y la D tampoco porque me dice zona tropical. Tampoco. ¿Sí? En este caso, tienes 2 claves. O si no, la letra E, A y B. ¿Sí? Enanito, A y B. Y ahí tenemos una respuesta. ¿Sí? Enanito, A y B. Y tenemos una respuesta. Muy bien. Seguimos. Pregunta 10. Del siguiente gráfico de coordenadas geográficas, indique la secuencia correcta del valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. A ver, vamos a ver ese gráfico, de ahí veamos qué es lo correcto, qué es lo falso. A ver, A y B poseen la misma latitud. Ubícate en A, ubícate en B. ¿Sí? A se ubica según esa distancia, 60 grados, sí. A y B, sí, varón. Varón, verdadero, ¿sí? Varón. Luego, 2 en romano, C y D corresponden a una zona climática tropical. C y D, una zona climática tropical, ¿sí? Es verdadero, está cerca al Ecuador. Está cerca, muy, muy cerca al Ecuador. Los dos están a menos de 20 grados de latitud. Perfecto, varón, varón. Luego, 3 en romanos. C posee horas más adelantadas que B. Falso, falso. B es el que posee más horas, por lo tanto, falsa. Ya tienes varón, varón, falsa. Varón, varón, falsa. Varón, varón, falsa.
dedo, listo, sin ver más, dedito, dedito. Muy bien. 10 deditos. Siguiente. Siguiente. Práctica 2. Dice, la distancia que hay desde la línea ecuatorial a cualquier punto de la Tierra se denomina cualquier distancia angular del planeta respecto al ecuador terrestre. ¿Sí? ¿Qué apelativo recibía? Lo hemos visto. Y hace rato también hubo una pregunta similar. Estamos hablando, si es de la línea ecuatorial, estamos hablando de latitud. Excelente, perfecto, Antonio. Latitud. Muy bien, Camila. Pregunta 2, otra pregunta de admisión. Dice, para localizar con precisión matemática un punto cualquiera sobre la superficie terrestre, ¿qué es lo que identificamos? ¿Qué es lo que hay que identificar para poder localizar con precisión matemática un punto cualquiera en nuestro planeta? ¿Qué es lo que necesitamos? Pregunta 2 de las prácticas 2. Fácil, sencillo. Te doy 15 segundos. No, mejor te doy 10. Ya te doy 5 segundos. 4, 3, 2, 1. ¿Lo sacaste? Yo sé que sí. Estamos hablando 2 casitas. 2 casitas. Coordenadas geográficas. No puede ser avión, paralelos y meridianos porque no me hice una intersección. Puede ser cualquier paralelo o cualquier meridiano. No están intersectando. ¿Sí? Muy bien. 2 casitas. Pregunta 3. Teniendo en cuenta que por los territorios de países como Inglaterra, España, Mali y Ghana cruza el meridiano de Greenwich. Entonces podemos señalar que, a ver, ¿sí? La pregunta básicamente está concentrada sobre el meridiano de Greenwich, ¿sí? Y los X lugares que podemos encontrar ahí. Sobre el meridiano de Greenwich y las X ciudades que encontramos en todo su recorrido, ¿qué es lo que podemos señalar? ¿Que comparten la misma hora? Claro, todo lo que estén en el mismo meridiano comparten la misma hora, ese varón. Entonces, en Romanos, ¿ocurre solsticio 2 veces al año? Falso. ¿Sí? Solo puede ocurrir un solsticio. ¿Sí? Ocurre un solsticio. Uno al norte, uno al sur. 3. ¿Su meridiano sirve de referencia para calcular las longitudes? Su meridiano, claro. Greenwich sirve como referencia para calcular las longitudes. Varón. Varón, clave, dedito. Excelente, perfecto. Dedito, dedito. Muy bien. 3 deditos. Pregunta 4. Pregunta 4. Con respecto a las líneas imaginarias denominadas trópicos, indique la secuencia correcta del valor de verdad o falsedad. O sea, verdadero o falso. A ver, sobre los trópicos. ¿Los rayos solares inciden tangencialmente sobre los trópicos? Falsa, falsaza. ¿Establece el límite entre la zona tropical y templada? Establece el límite entre la zona tropical y templada de los trópicos, varón, varón. Al ser paralelos, sirven de referencia para la latitud, varón, varón. ¿Son lugares donde ocurren los solsticios? Por supuesto, en los trópicos, varón, varón. Ya te salió, ya te salió. Por lo tanto, dedito, dedito. Pregunta 5, pregunta 5. Los trópicos de Cáncer y Capricornio separan las zonas. Sí, parecida a unas alternativas que ha habido hace ratito. Separan las zonas. Separan las zonas. Separan las zonas tropicales de las zonas templadas. 5 deditos. Y vámonos con unas preguntas más de admisión. Pregúntale a San Marcos. Dice, si el círculo ecuatorial terrestre mide 40.075 kilómetros aproximadamente, ¿sí? Entonces, un grado de longitud será equivalente a, ¿sí? Un grado de longitud será equivalente a, vamos a ver lo que dice, ¿sí? ¿Qué es lo que tienes que hacer aquí? Lo único que tienes que hacer es agarrar los 40.075 y dividirlo entre los 360 grados de circunferencia, ¿sí? Y eso te va a dar como resultado 111,3 y algo más. Clave, dedito. Lo único que tienes que hacer es dividir. Dedito. Pregunta 17, pregunta de la UNI. La distancia que existe entre un punto cualquiera de la Tierra y el Ecuador se denomina fácil. Distancia entre cualquier punto de la Tierra respecto al Ecuador. Si eres el Ecuador, fácil. Estamos hablando de la latitud, ¿sí? Latitud, perfecto, avioncito.
Pregunta 18. Otra pregunta de San Marcos. Dice, ¿cuál es la ciencia que estudia la forma y dimensiones de la Tierra? Fácil. El tema de hoy. El tema de hoy. Por lo tanto, estamos hablando geodesia. Por supuesto, casita. Pregunta 19. En el gráfico hay varios paralelos, pero uno está con su valor en grados de latitud. ¿Cómo se llama ese paralelo? Me están preguntando por el paralelo al sur a 23 grados con 27 minutos. Muy bien, como están respondiendo. Estamos hablando del trópico de Capricornio. Excelente, excelente. Pregunta 20. En relación al punto P, ahí está el punto P, el ángulo señalado en la figura dada corresponde a, ¿sí? Ahí está el norte y el sur está el Ecuador, ya te está dando las pistas. Me habla del norte, me habla del sur, me habla del Ecuador, ¿sí? Me pide un ángulo respecto al Ecuador, un ángulo respecto al Ecuador, ya salió. ¿Cuál es la respuesta? Ángulo respecto al Ecuador. Ángulo respecto al Ecuador. ¿Cuál es la respuesta? Ángulo respecto al Ecuador. La latitud. La latitud. Enano. Enano. ¿Sí? Enano. Y pregunta 21. Pregunta de la UNI. Dice, indique la secuencia correcta después de determinar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones sobre las coordenadas geográficas. A ver, las coordenadas geográficas hacen posible la localización de un lugar en la superficie terrestre, varón, varón. Las coordenadas geográficas surgen de los puntos de cruce de las líneas imaginarias llamadas paralelos y meridianos, varón, varón. Los paralelos indican la longitud y los medianos la latitud, falsa, falsa. Los paralelos la latitud y los meridianos la longitud, varón, varón, falsa. Por lo tanto, clave, enanito. Clave, enanito. Muy bien, joven señorita, dama, caballero público presente. ¿Sí? Voy a pasarte este archivo. Déjame guardarlo. Déjame guardar este archivo. Vamos a pasar. Guardar como PDF para que no se mueva. Muy bien, guardar.